Hola, bienvenidos a su clase del sistema Educación Online. En esta ocasión, el Instituto Universitario del Centro de México, el sistema Educación Virtual, vamos a hablar en Biología 1 sobre membrana celular y mecanismos de transporte. Esta recopilación es actuada por el Dr. Reina Zamala en diciembre de 2016. A modo de introducción, toda célula, ya sea eucariota o procariota, es el organelo que está en contacto directo con el medio ambiente. Por lo tanto, es el medio de interacción de la célula. Dígase que es la parte por la cual la célula como tal se va a dar cuenta de lo que pasa a su alrededor, parte externa, y va a comunicar lo que ocurre en su interior, la producción si es que llegan a tener alguna sustancia. Por citar un ejemplo, es la membrana, una barrera física entre el líquido intracelular y extracelular. Recordemos que las células se encuentran sumergidas, se encuentran en un medio líquido, no en un medio gaseoso como nosotros, ni en un medio sólido como si fueran piedras. Están en un medio 100% líquido. Esta barrera es una barrera semipermeable, la cual permite el ingreso o egreso de moléculas de índole diverso, ya sean para su beneficio y otras más también para su no beneficio, daño. Por este lado, la célula no puede en un momento dado siempre poder discernir entre lo bueno y lo malo, pero que puede entrar. Habrá cosas que sí, habrá otras que no. Por ejemplo, ciertas sustancias como el azúcar o algunos nutrientes donde sí son benéficos para la célula. Habrá otros que no, tales como, por ejemplo, algún veneno, cianuro, por citar ejemplo, en el cual pues sí no le es nada beneficioso. ¿Qué otras funciones tiene? Bueno, proteger material genético, esto a nivel del núcleo celular. Hay una membrana, digamos, externa y hay una membrana nuclear que protege, en este caso, lo que son los cromosomas y por ende su material genético. Ahora bien, la membrana se puede caracterizar por ser una estructura dinámica. ¿Qué nos referimos con eso? Que está en constante cambio, no está fija, no es estática. Una de estas es que su fluidez es una característica muy relevante o importante y depende de factores tales como la temperatura. Como veremos más adelante, por la composición membranal, la fluidez va a aumentar al aumentar la temperatura. Mayor temperatura, mayor fluidez, pero también llega un momento en el cual puede llegar a colapsar esta fluidez y se va a perder. Y tanto que se queme, y tanto que no se lumbre. La naturaleza de los lípidos. La membrana está compuesta en parte por grasa o lípidos. Ahora bien, estos lípidos, si son insaturados y de corta cadena, pueden favorecer el aumento de la propia fluidez. Pero también no todos los lípidos son buenos. Sustancias tales como el colesterol, también son lípidos, llegan a endurecer las membranas y reducen su fluidez y su permeabilidad. Químicamente hablando, la membrana tiene como componentes, entre otros, proteínas, glúcidos y lípidos en proporciones de 40 a 50 y 10. Como usted puede darse cuenta, proteínas y lípidos son realmente quienes abarcan la mayor parte de ellos, siendo una menor parte los glúcidos o azúcares, carbohidratos, si se llama de esa otra forma. Entonces, por lo tanto, una membrana plasmática o una membrana celular, mayor parte va a ser proteínas y lípidos. Ahora bien, si bien es cierto que desde que un principio se habían visto las células, se vio que tenían ese pequeño contorno
no se le atribuía a este contorno que fuera la membrana celular, o no se le conocía como este fin, sino hasta 1887, o sea, no hace mucho tiempo, algo así como 200 años, relativamente es poco para el tiempo que tiene una célula la Tierra, es que se empieza, fíjese bien, a hipotetizar, se empieza como a pensar, a creer, nada concreto sobre su existencia, y hasta 1916, casi 100 años, es que se confirma la existencia de la misma. Como puede darse cuenta, sí pasó bastante rato entre un lapso y otro. De 1916 al 2016 son más de 100, son casi 100 años. Quiere decir que hace menos de 100 años, hace más de 100 años, estábamos todavía pensando si ese pequeño contorno que se vio por primera vez, o las primeras veces, Cook y compañía, era lo que hoy se cree, o es lo que se confirma. O que era lo que estaba ahí. En 1935, Daniel y Dobson proponen la primera teoría de cómo estaba conformada la membrana celular. Se empezaron a quebrar el foco diciendo, bueno, ¿cómo es que está hecha? Ya la vemos. Y luego, mucho gusto, ¿no? Qué bueno que la ven. Pero ¿y cómo está hecha? Usted puede ver una gelatina, un bistec, pastel. Qué bueno que lo vea. Pero ¿cuántas veces nos ha preguntado? ¿Y cómo está hecha? ¿Cómo la hicieron? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les hicieron para que quedara así? Hay un primer modelo postulado hasta 1957, casi 20 años, donde propone su modelo Robertson como una unidad de membrana, la cual está compuesta por dos tipos básicos de moléculas, proteínas y lípidos. Y a esto le denomina un concepto preliminar como una unidad de membrana. Si nos damos cuenta, de 1957, hicimos un clavado hasta 1972, casi 20 años, cuando después Singer y Richardson proponen el modelo de mosaico fluido, en donde ellos consideran que la membrana es como un mosaico fluido en el que tiene una bicapa lipídica. ¿A qué nos referimos con esto? Imagínese usted una gelatina de mosaico, esos de colores que venden a veces en las tiendas, y que vamos a las fiestas cuando vamos, y que nos sirven de ese sabor vainilla o rompope con muchos cubitos de colores, de naranja, uva, limón, fresa y no sé cuántos sabores más puede usted imaginar. Todos los que tenga usted de antojo, póngaselos en cubitos. Ahora bien, todos estos cubitos, esa gelatina, pero sin cuajar. Así es como ellos proponen esto. Dice que todas las proteínas como los lípidos pueden desplazarse de forma lateral y que los lípidos y las proteínas se encuentran como en un mosaico. Interesante. Ahora bien, las membranas son estructuras asimétricas en cuanto a distribución principalmente de los glúcidos que solo se encuentran en la cara externa. ¿A qué nos referimos con esto? Los azúcares, carbohidratos o los glúcidos, como los llamamos aquí, nada más los vamos a encontrar dentro de nuestra membrana en la parte externa, esos quienes van a dar la cara. La parte interna, si esto lo vemos ahora, si esta gelatina lo vemos como una membrana, la parte que le da al público, la parte de frente, la que usted primeramente va a encontrarlos, nada más en la parte de arriba, como si fueran pasitas. Sin embargo, proteínas y lípidos van a ser, digamos, los trozos grandes de gelatina, y eso es una parte compleja, de punto a punto. Se dice que la membrana, o la teoría dice que la membrana, y parte de la investigación,
que esta se encuentra formada por fosfolípidos dispuestos en una doble capa con sus cabecitas hidrofílicas expuestas y sus colas hidrofóbicas escondiditas como si fueran un fósforo. Las partes hidrofílicas son la cabeza del fósforo, la parte hidrofóbica son las patitas de la misma. Por consiguiente, va a tener usted cerillitos arriba, patitas de los cerillitos abajo. ¿Sí? Los lípidos se cambian de lugar con otros, lo que considera se pueden cambiar de lugar, pueden girar en un momento dado, y esto le confiere a la membrana la calidad de su fluido. Ahora, a ver, cabe hacer la aclaración. En células animales se encuentra colesteroles, en vegetales no, para que no lo engañen. Las únicas plantas de las cuales se tiene lápiz y que pueden generar colesterol es el coco, y ahí en más una planta. Por lo tanto, esto de que los aceites naturales están libres de colesterol es cierto, pero no por ello crea usted que no están libres de otro tipo de grasas. El colesterol viene siendo una grasa, digamos que exclusiva de animales. Ahora bien, más a profundidad, los movimientos que pueden realizar los lípidos dentro de la membrana son los siguientes: rotación, difusión lateral, flip-flop y deflexión. ¿A qué nos referimos con cada uno de ellos? Rotación: gira la molécula en torno a su eje, da vueltas como un taladro o un trompo. Esto es normal y frecuente. Difusión lateral: las moléculas se pueden mover de forma lateral respecto a su eje. El flop: en este caso las moléculas giran como si se cambiando de lugar, o arriba ahora abajo, o abajo ahora arriba. Y deflexión: las colitas se pueden doblar. Las proteínas de membrana. Existen tres tipos de proteínas de membrana: integrales o membranales, y estas penetran de forma completa la bicapa fosfolípida y tienen regiones hidrofóbicas. Como su nombre lo indica, en este caso, las proteínas integrales atraviesan la membrana de punta a punta, desde el exterior o extracelular hasta el interior o intracelular. Proteínas periféricas: estas no atraviesan toda la membrana, toda la bicapa, pero toda la membrana. En este caso, estas membranas, digamos que nada más o están en la parte interna o están en la parte externa, pero no completas. Generalmente se encuentran más bien en parte interna, porque también la pueden encontrar nada más en su parte exterior. Y están las proteínas de membrana. Estas nada más se encuentran única y exclusivamente, como su nombre lo indica, en la parte externa. Aquí en la imagen podemos ver las proteínas transmembranales, varían mayor o menor tamaño, periféricas o de membrana. Carbohidratos de la membrana. Ahora bien, tales como glucosa, galactosa, se pueden generar proteínas o fosfolípidos, formando glucoproteínas o glucolípidos. Por lo general mantienen unidades celulares vecinas y son importantes para el reconocimiento de moléculas muy específicas. Transporte de sustancias a través de la membrana. Obviamente,
que tenemos una membrana y necesitamos ingresar o egresar algo, de alguna forma hay que hacerlo. En este caso, para las membranas celulares hay dos formas o dos tipos. Uno de ellos es el transporte pasivo, el cual no implica energía, no implica ningún gasto. Y el transporte activo, aquí sí hay que invertir para poder obtener. Tanto uno como el otro son cotidianos usuales en una célula, unos más, otros menos, pero toda célula lo lleva. Entendamos por transporte pasivo como aquel en la cual no se gasta energía. La sustancia se mueve de una zona de mayor concentración a otra de menor concentración. Hay tres tipos a saber. Difusión simple, facilitada y osmosis. En cuanto a difusión simple, este es el que transporta la partícula que se mueve. Generalmente es apolar o hidrófoba. Ahora bien, por difusión simple, el soluto se va a transportar de manera directamente proporcional a su concentración, de menor a mayor, buscando siempre un equilibrio. Las moléculas van a atravesar directamente la membrana plasmática. Por ejemplo, como el oxígeno, el nitrógeno y el oxígeno. También puede encontrar usted que hay moléculas apolares que no forman polos, de origen lipídico, tales como las hormonas esteroideas, anestésicos, fármacos, o, por ejemplo, oxígeno o nitrógeno atmosférico. Osmosis. En este caso, la difusión del agua a través de una membrana de forma selectiva y que sea permeable. Entiéndase por eso una membrana que pueda permitir el paso libre de agua, pero que va a evitar o retardar el paso de un fluido. Va a ser del lado que contiene una menor concentración a un lado que contiene una concentración más alta. Que nos quede claro esto, evita, o en el mejor de los casos, retarda. No lo hace de forma directa y libre como si fuera un caño, se abierto, se va, sin ninguna medición. Por osmosis, usted puede en un momento dado frenar o hacer muy lento el proceso del paso del azar o el soluto que usted quiere. En un momento filtrar. Ahora bien, en el caso de osmosis, cuando se comparten dos soluciones, cuando se comparan dos soluciones y tienen la misma concentración de solutos, las llamamos soluciones isotónicas que contienen la misma cantidad, iso igual. ¿Sí? Cuando se comparan dos soluciones y hay diferente concentración, se le puede llamar hipotónica o hipertónica. Hipotónica es aquella que va a tener la menor concentración de solutos, mientras que la hipertónica es la que va a tener mayor concentración de solutos. Como un ejemplo, un agua con sal y otra agua con sal, dos frascos. En uno se pone 10 gramos y en el otro 10 gramos. Es una solución isotónica en relación una con la otra, la A con la B. Hipotónica es que en un vaso pusiera 5 y en el otro 15. La solución A de 5, la solución B 15. La A con 5 es hipotónica en relación con la solución B de 15. Y viceversa, la B es
hipertónica con comparación de la iniciación. Transporte pasivo y difusión facilitada. Esta no necesita energía. Ocurre a favor del gradiente. Y la difusión facilitada es específica y saturable. ¿Por qué razón? Porque es mediada por proteínas, ¿sí? O se hacen como permeables. Esto implica un cambio en la conformación de la proteína. Llega esta molécula, acomoda aquí, y para que pueda ingresar tiene que modificar toda su estructura para permitir el paso. Por medio de este es que se pueden transportar tales como glucosas o aminoácidos al interior de la célula. Transporte activo, por fuerza necesita ATP y proteínas exportadoras. Esta es contragradiente o conocida también contracorriente. Mantiene las diferencias de concentración entre líquido extracelular y líquido intracelular. Por ejemplo, el potasio, sodio, calcio. De esta forma permite la absorción de micronutrientes en el intestino y la reabsorción en riñón. Y por ejemplo también lo que es la generación del impulso de transmisión, impulso nervioso. Dentro del transporte activo también hay dos tipos, el primario y el secundario. En el primario, la energía proviene de una molécula que se conoce como ATP, molécula de energía. Y este secundario viene siendo como derivación del primero. Transporte de iones tales como el sodio, potasio, calcio, hidrógeno, cloro. Ocurre en todas las células, principalmente en las células. Hay una proteína que se conoce como bomba de calcio, la cual en un momento dado puede expulsar, en su defecto, admitir bajo de calcio a nivel intracelular. Esto para efectos de en un momento dado poder, así de los miocitos, contraerse o relajarse. La otra, que le conoce como bomba de sodio-potasio, la cual se activa por la molécula de ATP y expulsa sodio y atrae potasio. De forma natural ellos no van a ingresar, tienen que ser impulsados hacia adentro. Aquí le damos con más especificación lo que son las funciones de la bomba sodio-potasio. Esta proporciona energía para el transporte segundo de otras moléculas, no nada más por potasio, pero también puede ser fosfoladas. Y como le decíamos, las células nerviosas y musculares utilizan este gradiente para producir impulsos eléctricos. Y en este caso, la salida del sodio es importante para mantener un equilibrio osmótico celular. Dígase entonces, en pocas palabras, que si no se pudiera así, entonces habría un momento dado en el cual pudiera la célula o bien deshidratarse o la transferencia de un soluto va a depender de la transferencia simultánea de la absorción del soluto. No nada más es entrar o salir. No se entra, no sale. Ahora bien, a esto se le conoce como simporte o antiporte. Si decimos que es simporte, es en una sola dirección. Si decimos que es antiporte, pues quiere decir que uno entra y el otro sale. Se conoce un ejemplo de la glucosa y la aminoácidos esenciales epiteliales o en el intestino delgado. También tenemos lo que es el transporte mediado por vesículas. Este es un transporte de grandes moléculas hacia el interior, así como también
la expulsión de moléculas grandes o en gran cantidad. Una forma rápida de hacerlo es por medio de vesículas, que viene siendo una función similar a la de un carrier o transportador, como mucho, y de un solo movimiento desplaza una gran cantidad sin problema. Para esto hay dos formas, por pinocitosis y fagocitosis. Pinocitosis viene siendo la endocitosis, endo hacia adentro, citosis célula, dentro de la célula, pero en este caso la pinocitosis se aplica a líquidos. La fagocitosis, por su parte, incorpora también partículas también grandes, pero son sólidos. En cuanto a la exocitosis, podemos ver que una vesícula membranosa se desplaza hasta la membrana y llega a fusionar, y el contenido se vacía o queda vertido fuera de la célula. Ejemplo de ello son las hormonas y algunos neurotransmisores. Esta otra que se llama transitosis, o tránsito, nada más paso. Por medio de esta es cuando alguna sustancia puede atravesar todo el citoplasma de un polo a otro de la célula. Y aquí le ponemos un ejemplo muy claro. La molécula tiene que atravesar, se forma una vesícula de transitosis que evita el contacto de esta molécula por el medio interno, para bien o para mal, y después es expulsada íntegramente, no afectando en lo mínimo a la célula. Un ejemplo de la fagocitosis lo podemos ver con esta linda bacteria amiga. Se mueve un poco, pero este es el pseudófono. Y ese es el alimento a ser ingerido. Y se mueve un poco imágenes que apuntaban a los objetivos, pero ese es el saurópodo, ese alimento. Podemos ver cómo se forma un falso pie, cómo la amiga empieza a rodear lo que le interesa, o lo que cree que es alimento, o lo que considera que puede ser nutritivo para ella o útil, para después poderlo rodear, tomar una vesícula y digerirlo. Aquí vemos un proceso de pinocitosis, en donde se está formando vesículas en la membrana celular por el ingreso de un líquido celular que es de interés o relevante para la célula. Vamos. Aquí vemos una vesícula ya formada. Aquí una ya en su proceso final. Y aquí vemos una endocitosis mediada por receptores. En este caso vemos lo que es la membrana celular, la cavidad que se forma, el citoplasma, la parte interna de la célula, y lo que le interesa a la célula ingerir,
todo eso que se ve aquí. Va a llegar un momento dado en el cual estas puntas se van a cerrar, como en la diapositiva anterior, se va a formar una pequeña vestidita o una pequeña bolsita. Y ya después se le da el tratamiento. Ok, si no hay más que comentar, de momento sería todo. El Instituto Universitario del Centro de México, bajo su sistema de educación online, sistema de educación virtual, le agradece por su atención.